Muchos me preguntáis, ¿es mejor entrenar por vatios o por pulsaciones? Unos dicen que la frecuencia cardíaca es lo más real porque refleja lo que pasa dentro de tu cuerpo y otros defienden que los vatios son la única medida objetiva porque te muestra el trabajo mecánico exacto de lo que estás produciendo. La realidad es que ambos tienen razón y al mismo tiempo ambos están incompletos. Hoy vamos a desmontar mitos, aclarar dudas y ver qué dice la ciencia y también qué dice la experiencia mía y de otros profesionales en el terreno. Quizás haya miles de vídeos en internet, en YouTube, hablando de esto, pero voy a dar un enfoque, intento que diferente. Para los que sois nuevos en el canal, yo soy Alan Roca, médico holístico, experto universitario en entrenamiento deportivo y especialista en psicología del deporte. Llevo más de 25 años trabajando con atletas de ciclismo, triatlón y running, aparte de ser campeón de España 2 veces, cuarto en el Campeonato de Europa, quinto en el Campeonato del Mundo, cuando era élite, y también campeón americano máster y varios triunfos en máster. Por lo tanto, comparto en este espacio ciencia, experiencia, práctica y una visión integral del entrenamiento. Porque el rendimiento no depende solo de los vatios o de las pulsaciones, sino de un cuerpo, una mente y un alma que trabajan todos juntos al unísono. En este vídeo vamos a analizar qué ventajas y qué limitaciones tiene entrenar por frecuencia cardíaca y entrenar por potencia. Y lo más importante, en qué momentos deberías priorizar una u otra, porque si solo entrenas con la mitad de la información, te estás perdiendo la oportunidad de mejorar de forma más rápida, segura y sostenible. Así que, antes de que existieran los potenciómetros, la única forma de medir la intensidad hace muchos años, pues era escuchar a tu cuerpo, ¿no? La percepción de esfuerzo, la respiración. Desde los años 80 fue la frecuencia cardíaca. En 1977, Polar lanzó el primer pulsómetro portátil y a partir de ahí se revolucionó el entrenamiento. Por primera vez, los corredores, ciclistas y triatletas podían, aunque triatletas ya menos porque en esos tiempos no había tantos, pero podían entrenar siguiendo una métrica objetiva y reproducible. Durante décadas, los grandes entrenadores estructuraron planes basados en zonas de frecuencia cardíaca, porque era el dato más fiable y accesible. Hoy, sin embargo, tenemos la tecnología más avanzada, como la potencia en el ciclismo o el análisis de lactato, pero la frecuencia cardíaca sigue siendo el primer puente entre el esfuerzo percibido y la ciencia del entrenamiento. Y entender de dónde viene nos va a ayudar a valorarla en su justa medida, ¿no? ¿Qué ventajas tiene entonces entrenar con frecuencia cardíaca, ¿no? Pues primero, y muy importante y no debemos de perderlo de punto de vista, refleja la respuesta fisiológica real. La frecuencia cardíaca no te dice cuánto trabajas mecánicamente, sino cómo responde tu sistema cardiovascular ante el esfuerzo. Y esa es una ventana directa a tu interior. Si tu corazón late más rápido, significa que necesita bombear más oxígeno para sostener la intensidad. Por eso, la frecuencia cardíaca es el indicador más cercano a tu estado fisiológico en ese momento. Segundo, te permite detectar fatiga y falta de recuperación. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, la VCC, hoy es uno de los marcadores más estudiados para evaluar la recuperación y el estrés. Y si al entrenar notas que tu frecuencia cardíaca habitual para una intensidad es más alta de lo normal, puede ser signo de fatiga o de sobrecarga. Por el contrario, una frecuencia cardíaca inusualmente baja puede indicar falta de frescura o incluso sobreentrenamiento. Aquí, la frecuencia cardíaca actúa como un radar interno. Tercero, como ventaja, es muy accesible y es económico. Hoy en día, un reloj deportivo y una banda de pecho, incluso solo una banda de pecho con el celular o con el teléfono móvil, puede darte datos suficientemente fiables. No necesitas de una inversión elevada como ocurre, por ejemplo, con un potenciómetro. Y esto hace que cualquier atleta, sea amateur o profesional, pueda beneficiarse del control por pulsaciones. Ahora bien, tenemos unas limitaciones a la hora de entrenar con frecuencia cardíaca, ¿no? Primera,
hay una alta variabilidad externa. La frecuencia cardíaca no es estable, sino que se ve influida por factores que nada tienen que ver con el entrenamiento. La temperatura ambiental, la humedad, tu nivel de hidratación, la ingesta de cafeína, el estrés psicológico o incluso la falta de sueño. 2 sesiones idénticas pueden mostrar frecuencias cardíacas distintas solo por estos factores externos que acabamos de nombrar. Y esto puede confundir al deportista si no lo interpreta con cuidado. Segundo, también tenemos el problema del retraso de la respuesta, lo que llamamos el lag. Cuando empiezas una subida fuerte, tus piernas inmediatamente producen más potencia. Sin embargo, tu frecuencia cardíaca tarda entre 30 y 90 segundos en ajustarse. Eso significa que si solo entrenas por pulsaciones, puedes iniciar una serie demasiado fuerte sin darte cuenta y pagarlo después. Este lag hace que la frecuencia cardíaca sea menos precisa para esfuerzos cortos o intervalos de intensidad. Tercero, las fórmulas imprecisas para el cálculo que hemos hablado en otros vídeos. La famosa fórmula de 220 menos la edad, que aparece en muchos dispositivos y aplicaciones, lamentablemente es poco fiable. El estudio de Tanaka, Monahan y Shields en el 2001 demostró que ese error puede ser de 10 a más menos 10, a más menos... Yo he visto hasta más menos 14 pulsaciones. Lo que en términos de zonas significa entrenar en un rango equivocado. Por eso, siempre recomiendo realizar pruebas de campo o pruebas de laboratorio para individualizar los umbrales. Un ejemplo práctico para entenderlo, pues imagínate que estás subiendo un puerto en bici, tus vatios están perfectamente estables en zona 2, pero tu frecuencia cardíaca empieza a subir y marca la zona 3, ¿no? ¿Qué significa? Pues que no es que estés entrenando mal, sino que tu sistema cardiovascular está respondiendo con cierto retraso al esfuerzo. Por eso, solo si te guías por las pulsaciones, puedes pensar que estás sobrepasando tu zona, cuando en realidad la potencia está dentro del rango correcto. Conclusión de este primer bloque sobre la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es una herramienta valiosísima, indispensable, sobre todo para entender cómo responde tu cuerpo al entrenamiento, pero hay que saber interpretarla. Usada de manera aislada puede llevar a errores, especialmente si confiamos en fórmulas genéricas o si entrenamos en condiciones variables. La clave está en entender que la frecuencia cardíaca no mide el esfuerzo externo, sino la carga interna. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de la potencia y el concepto de... Vamos a hacer un pequeño avance sobre los tests, el concepto de FTP, Functional Threshold Power. Lo introdujeron a principios de los años 2000 el doctor Andrew Coogan y Hunter Allen. Hasta ese momento, los ciclistas disponían de la frecuencia cardíaca y, en algunos casos, análisis de lactato en laboratorio para establecer umbrales. Coogan propuso que la potencia media máxima que un ciclista puede sostener durante aproximadamente 1 hora es un buen estimador práctico del umbral anaeróbico, o el BT2. En laboratorio, ese umbral se detecta cuando la acumulación de lactato supera los 4 milimoles y ya no se puede mantener el equilibrio entre producción y aclaramiento. Hacer pruebas de lactato o de VO2 max no era accesible para todo el mundo y aún así todavía sigue sin ser accesible. Así que el FTP se convirtió en una manera de democratizar el entrenamiento científico. Cualquiera con un potenciómetro podía estimar su capacidad y entrenar en base a ella. Así que nació el famoso test de 20 minutos, que sigue usándose, y yo también lo uso, hasta el día de hoy. ¿Cómo se acoplaron realmente las zonas de potencia a las zonas de frecuencia cardíaca? Durante décadas, los planes de entrenamiento estaban diseñados con zonas de frecuencia cardíaca. Ejemplo clásico: Z1 regenerativa, Z2 aeróbica, Z3 tempo, Z4 umbral y Z5 máxima intensidad. Con la llegada de la potencia, hubo que traducir esas mismas zonas al lenguaje de los vatios. Y el problema es que la relación entre frecuencia cardíaca y potencia no siempre es lineal. La potencia mide lo que produces, el output, y la frecuencia cardíaca mide cómo tu cuerpo responde, el input. Por eso, en los primeros años muchos entrenadores simplemente acoplaron las zonas. Decían que Z2 debía coincidir con Z2, Z4 con Z4 y así sucesivamente. Pero en la práctica esto no siempre cuadra. Y puedes estar a Z2 de vatios y Z3 de pulsaciones, o al revés, debido a que la deriva cardiovascular o el calor
o simplemente la fatiga acumulada va a hacer variar esos datos. Por ejemplo, pues imagínate un ciclista con un FTP de 300 vatios, según Kugan, su zona 2 sería 56-75% del FTP, es decir, entre 168, si no me equivoco, y 225 vatios. Si entrenara solo con esa referencia, podría pensar que todo ese rango es aeróbico, pero si en el laboratorio medimos umbral aeróbico, el BT1, y vemos que aparece en torno a 160-170 vatios, con una concentración de lactato de más o menos 2 milimoles, eso significa que en la parte alta de su Z2 de potencia ya está realmente en Z3 de frecuencia cardíaca y fisiológicamente está entrenando de otra manera. Y aquí es donde aparece la confusión. El mapa de zonas de potencia de Kugan no siempre coincide con los mapas de zona de frecuencia cardíaca clásicas como las zonas de Karbonen o las de Zolat. ¿Y qué dice la ciencia sobre esta integración, ¿no? Pues los estudios recientes, como los de St. Millán and Brooks, los de Seiler, pues han demostrado que los umbrales fisiológicos BT1 y BT2 no siempre se corresponden con los porcentajes de FTP. Es decir, el FTP no es útil como referencia práctica, pero no sustituye a la identificación precisa de los umbrales. De hecho, hoy sabemos que para entrenar correctamente la base aeróbica es más importante conocer dónde está tu VT1, el umbral aeróbico, el BT1, que tu FTP. Y el BT1 no aparece en los test de 20 minutos ni en el cálculo del FTP. Y ahí lo tenemos en referencias como los libros de Kugan, de Allen y Kugan, de Entrenando con Potenciómetro, el de Seiler y el de St. Millán y Brooks. Por lo tanto, el FTP fue un avance enorme porque permitió cuantificar el rendimiento de manera práctica en cualquier ciclista. Pero si lo tomamos como un dogma y tratamos de encajarlo a la fuerza con las zonas de frecuencia cardíaca, vamos a correr el riesgo de entrenar en rangos equivocados. Por eso, hoy lo más inteligente es usar potencia y frecuencia cardíaca, todo en su conjunto, los vatios para pautar el esfuerzo externo y las pulsaciones para verificar la respuesta interna. Solo así conseguimos un entrenamiento realmente individualizado y eficaz. Por lo tanto, ¿qué dice la ciencia al respecto, ¿no? Hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, hemos visto que mide la frecuencia cardíaca, que mide la potencia y de dónde vienen las zonas. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia? ¿Qué nos muestran los estudios con atletas de élite sobre la utilidad de combinar ambas herramientas? Y vamos a verlo con evidencia y con ejemplos muy claros. Los estudios de Seiler sobre el control de la deriva cardíaca que hablamos en el anterior vídeo. Stephen Seiler, uno de los grandes investigadores de la fisiología del entrenamiento, estudió a fondo cómo los atletas de resistencia de élite distribuían sus intensidades. En su trabajo de 2010, Best Practice for Training Intensity Distribution in Endurance Athletes, observó que la mayoría utilizaban la potencia como referencia para estructurar sus sesiones, pero siempre verificaban con la frecuencia cardíaca que el esfuerzo seguía siendo realmente aeróbico. Y un punto clave fue el concepto de deriva cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca se eleva más de un 5% durante un esfuerzo prolongado en zona 2, aunque los vatios se mantengan estables, eso indica que tu cuerpo ya no está trabajando puramente en metabolismo aeróbico, sino que empieza a reclutar más carbohidratos y comprometer la base aeróbica. En resumen, la potencia marca el ritmo, pero la frecuencia cardíaca valida que estás en la zona fisiológica correcta. En los estudios de St. Millán y la importancia del umbral aeróbico y la FatMax, la famosa zona FatMax que me habéis preguntado también, Íñigo St. Millán, conocido por el trabajo con ciclistas de élite y equipos World Tour, ha insistido que el umbral aeróbico, BT1, es más importante para la salud metabólica y el rendimiento a largo plazo que el umbral anaeróbico. Resalto, salud metabólica y rendimiento a largo plazo. ¿Por qué digo eso? Pues porque la gente siempre empieza a ir con prisas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿En cuánto tiempo muevo esto? Etcétera. Pues en su investigación de 2008 y 2020, ¿no?, sobre el Assessments of Metabolic Flexibility by Lactate and Oxidation Rates during Exercise, mostró
que la frecuencia cardíaca es un indicador fiable para localizar ese umbral aeróbico en condiciones de campo. Además, introdujo ese concepto de Fat Max, que es decir, la intensidad donde el cuerpo oxida la mayor cantidad de grasa como fuente de energía. Y ese punto coincide prácticamente con el BT1 o con el umbral aeróbico. Y solo se puede confirmar con lactato y controlando la frecuencia cardíaca. La potencia por sí sola no lo detecta. Por eso, San Millán insiste que los entrenamientos de base deben monitorizarse con ambas métricas. Potencia para marcar el rango de vatios objetivo, frecuencia cardíaca para confirmar que no estamos por encima de la Fat Max, incluso si los vatios parecen correctos. Un ejemplo práctico. Imaginemos un ciclista otra vez con un FTP de 300 vatios. Según las zonas de Kugan, su Z2 sería 168-225. Y ahora bien, si el BT1 real lo tiene en 160 vatios, puede que la parte alta de esa Z2, 210-220, ya esté pasando a Z3 de pulsaciones. El potenciómetro le dice que sigue en Z2, pero su cuerpo ya está trabajando a mayor intensidad y oxidando más carbohidratos que grasas. En este caso, la frecuencia cardíaca actúa como el guardia de seguridad que evita que el atleta sobrepase la intensidad y destruya el objetivo de la sesión. Exactamente lo que encontraron Seiler y San Millán: potencia para cuantificar, frecuencia cardíaca para verificar. La ciencia es muy clara. Ni la potencia sola ni la frecuencia cardíaca sola son suficientes. La combinación de ambas es la mejor garantía para entrenar la zona correcta. Estimular las adaptaciones mitocondriales y no desperdiciar horas de entrenamiento. Como digo siempre, los vatios son el mapa, pero las pulsaciones son la brújula que te indica si realmente vas por el camino adecuado. Vamos con el siguiente bloque. Vamos a hacer una pequeña aplicación práctica, ¿no? Ya hemos visto qué mide la frecuencia cardíaca, qué mide la potencia y qué dice la ciencia sobre cada una. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo podemos aplicarlo todo esto en nuestro día a día en los entrenamientos? Porque al final los datos solo tienen valor si sabemos usarlo de manera práctica. ¿Cuándo usar la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es la herramienta más útil cuando queremos evaluar la respuesta interna del organismo, es decir, cómo está reaccionando nuestro sistema cardiovascular y metabólico al esfuerzo. Los momentos clave para usarla son, primero, en rodajes largos y entrenamientos en Z2, base aeróbica. Y aquí la potencia puede engañar, pero la frecuencia cardíaca nos asegura que seguimos trabajando en el rango aeróbico. Si en un rodaje de 2 o 3 horas los vatios están estables, pero la frecuencia cardíaca se dispara más de un 5 o un 7%, significa que ya no estamos en base pura. Segundo, días de control de recuperación. La frecuencia cardíaca en reposo o al inicio de los entrenos puede darnos una pista del estado del sistema nervioso autónomo. Si está más elevada de lo habitual, es señal de fatiga o falta de sueño, y si está más baja de lo normal, puede ser signo de sobreentrenamiento o acumulación de carga. Tercero, detección de fatiga o de sobreentrenamiento. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, la HRV, es otra métrica cada vez más usada. Estudios como el de Plius y otros en 2013 muestran que una caída brusca en la variación de la frecuencia cardíaca indica que el sistema está estresado y necesita descanso. Ejemplo real: un ciclista puede rodar a 180 vatios en Z2 y si un día para mantener esos 180 vatios su frecuencia cardíaca está 10 pulsaciones por encima de lo normal, ese día no es base, es un aviso de fatiga. ¿Cuándo usar la potencia? Pues la potencia es la reina cuando hablamos de medir trabajo mecánico objetivo, es decir, que realmente estás produciendo en cada pedalada independientemente de cómo se sienta tu cuerpo. Los momentos clave para usarla son entrenamientos de intervalos de VO2 max, umbral y trabajos de intensidad. Aquí necesitamos precisión. La frecuencia cardíaca tarda en subir, pero los vatios son instantáneos. Por ejemplo, si te toca un bloque de 4 minutos al 120 del FTP, solo el potenciómetro te asegura que estás trabajando exactamente donde toca. Segundo, en una competición y en un ritmo de una contrarreloj o en un triatlón. Es una crono o en un Ironman. La adrenalina dispara la frecuencia cardíaca y si te guías solo por las pulsaciones puedes sobrepasarte. Los vatios son tu medidor de gasolina, lo que evita que te vacíes antes de tiempo. Medir el progreso medir el progreso objetivo en test como el FTP, el CP-test, no hay nada más fiable
que comparar vatios. Y puedes ver mejoras de un mes a otro con exactitud matemática, cosa que con la frecuencia cardíaca es casi imposible porque siempre varía en el contexto. Por ejemplo, en un test de FTP, la potencia te dice si es 250 vatios has pasado a 270, pero la frecuencia cardíaca solo puede mostrarte que sentiste más cómodo o que llegaste al mismo esfuerzo con un poquito menos de estrés cardiovascular. Complementa, pero no cuantifica con tanta precisión. ¿Y la combinación ideal? Lo mejor de los dos mundos. En realidad, la respuesta correcta no es frecuencia cardíaca o potencia, sino frecuencia cardíaca y potencia. Son dos caras de la misma moneda. Los vatios no cuantifican el trabajo externo. La frecuencia cardíaca nos dice la carga interna que ese trabajo supone. ¿Cómo aplicarlo entonces en la práctica? Pues entrenar en Z2. Guíate por vatios, por ejemplo, 180, como hemos dicho antes, pero valida que tu frecuencia cardíaca no se dispare más de un 5 o un 7% y que coja esa famosa deriva. Y eso nos asegura que realmente estás en metabolismo de grasas y trabajando base mitocondrial. Entrenamientos de intensidad, usa los vatios para cumplir el objetivo de carga. Luego, analiza la frecuencia cardíaca, pues post lesión, estuvo más alta de lo normal, tardó más en bajar la recuperación, que es un indicador, y estos son los indicadores de fatiga que tenemos de tener en cuenta. La clave está en entender que ningún dato por sí solo es perfecto, pero cuando combinas potencia y frecuencia cardíaca, tienes como una visión más completa de lo que haces y cómo lo vive tu cuerpo dentro. Y esta, amigos, es la receta para entrenar de forma inteligente, progresar más rápido y evitar errores que pueden costarte meses de trabajo. Para finalizar, hemos visto que la frecuencia cardíaca y la potencia no son rivales, sino son aliados. Una mide la respuesta interna y la otra el trabajo externo. Pero hoy el entrenamiento inteligente va mucho más allá de esos dos números, más allá de los vatios y de las pulsaciones. La ciencia del deporte ha avanzado enormemente en los últimos 20 años. Antes solo teníamos el cronómetro y el pulsómetro y, con suerte, el potenciómetro. Hoy podemos acceder a una batería de datos que nos ayudan a afinar la planificación y a personalizar el entrenamiento como nunca antes. La HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos dice cómo está funcionando nuestro sistema nervioso autónomo. Una HRV baja durante varios días seguidos indica estrés fisiológico y necesidad de recuperación. Estudios como los de Plius y otros han demostrado que su valor para guiar cargas de entrenamiento es fundamental. La medición del sueño, no nos olvidemos de estos relojitos de ahora que nos miden la medición del sueño, la calidad del descanso. De hecho, la calidad del descanso es la base de la adaptación, ¿no? No es lo mismo dormir 7 horas con interrupciones que un sueño profundo y reparador. Los wearables como el Oura, el Whoop, el Garmin detectan fases de sueño REM y profundo que se correlacionan directamente con la capacidad de recuperación. El control, digamos, de la recuperación, hoy tenemos índices de lectura que integran pulso en reposo, como hay muchas aplicaciones, el HRV, el sueño y hasta la temperatura corporal, ¿no? Importante, que ahora también se está trabajando mucho con la temperatura corporal, que dedicaremos otro vídeo a eso. Y estos datos nos permiten ajustar el entrenamiento día a día. Después, la carga del entrenamiento. El TSS, el CTL, el ATL, la potencia nos va a dar el TSS. La frecuencia cardíaca ayuda a afinarlo y la integración en softwares como el Training Peaks o el VKO nos va a permitir anticipar cuándo un atleta llegará en forma o cuándo se va a quemar. El futuro ya está aquí. Todo esto significa que el entrenamiento del futuro no se basa en un único número, ni en un plan mágico para todos los deportistas, sino en un plan individualizado y en la integración de múltiples métricas. Potencia para cuantificar, frecuencia cardíaca para validar, HRV y sueño para ajustar, lactato en el campo para confirmar, y con esa información podemos planificar no solo sesiones aisladas, sino temporadas completas con un nivel de precisión antes impensable. La conclusión final es muy clara. Entrenar solo con potencia o solo con frecuencia cardíaca es quedarse en el pasado. Hoy los atletas que progresan más son los que integran todas las variables.
las que producen, lo que sienten y cómo se recuperan. Y así se entrena conciencia. Y así se construye rendimiento de verdad. Y recuerda, el dato más valioso no es el que brilla en el reloj, sino el que te ayuda a entrenar mañana mejor que hoy. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu experiencia con potencia y pulsaciones. Y recuerda que puedes profundizar más en mi libro Alma y Ruedas y en mi ebook La mente gana primero, lo puedes encontrar en Amazon. Y los enlaces los tienes en la descripción justo a mi página web, alanroca.com, donde te comparto recursos exclusivos para atletas y entrenadores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.